Esta es la predicación del domingo 10 de septiembre de 2023, correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana el texto de referencia para la predicación es el libro del Génesis, capítulo 2, versículos 4 al 25. El filósofo alemán del siglo XVII, Leibniz, se hacía la pregunta que a mi juicio es la más fundamental de todas las que nos podamos hacer, y que formuló como ¿por qué hay algo en vez de nada? Todas las demás preguntas derivan de esta primera pregunta, que es aquello que hace que el mundo sea y con el mundo cada uno de nosotros. La segunda en importancia, quizás expresada no de una forma tan elegante como Leibniz, es sabiendo que hay algo y no nada. ¿Por qué en ese algo está presente el mal, la muerte, el dolor o el sufrimiento? Y si cabe esperar que en algún momento esto cambie, o sea, diferente. A mi juicio, estas son las preguntas más importantes que hay que hacerse en la vida. Son las preguntas que también se hace la propia Biblia, que creemos es la palabra de Dios, pero que, sin embargo, lo que no podemos perder de vista en ningún momento es que la Biblia, porque pertenece a un mundo social y cultural muy diferente al nuestro, pregunta y responde de una manera muy diferente a la nuestra. Por ello es fundamental comprender la Biblia siempre en referencia a su contexto cultural, social e histórico, para poder comprender cómo formula y cómo responde a aquellas cuestiones sobre Dios, el ser humano y el mundo, que también son las nuestras, pero sin esperar que piense exactamente como nosotros. Así que antes de entrar en los detalles concretos, eh, que un texto como Génesis 2, versículos 4 al 25 nos presenta, necesitamos una visión de conjunto. Obviamente habría muchas cosas que decir, pero no teníamos tiempo de tratar. Ya se han escrito libros enteros sobre eso. Pero sí quiero empezar con el propósito general de la estructura narrativa de Génesis 1 y 2. Nosotros, cuando vamos a la Biblia, leemos Génesis 1 y 2, y si nos preguntamos sobre qué van estos dos capítulos, de una forma natural e instintiva, diríamos que los textos están narrando cómo Dios ha creado los cielos y la tierra. Esa sería nuestra respuesta. Pero si preguntáramos a el autor o los autores o la, la comunidad, las comunidades de fe que recibieron, escribieron, transmitieron estos textos, su contexto original, la misma pregunta, probablemente ellos no responderían como nosotros. Nosotros pensamos que estos textos hablan sobre cómo Dios creó los cielos y la tierra porque nosotros tenemos una aproximación, una comprensión del mundo que calificaríamos de científica. Y pensamos que conocer una cosa es conocer su causa y cómo funciona. Sin embargo, el texto bíblico no tiene el propósito de explicarnos cómo Dios hizo el mundo, porque no es un texto formado por una mentalidad científica como nosotros o como la nuestra, sino que el propósito del texto es narrarnos que Dios, el creador del mundo, crea sabiamente un espacio ordenado donde su presencia está en relación armoniosa con el ser humano, creado a su imagen y semejanza. En definitiva, el mundo creado por Dios tiene un propósito: albergar la presencia de Dios. Y esto es lo que nos cuenta Génesis 1 y Génesis 2.
Dios ordena el mundo para crear un espacio santo, un espacio ordenado, donde su presencia está en relación armoniosa con el ser humano que ha sido creado a su imagen y semejanza. Albergar la presencia de Dios es el propósito de la creación. Al igual que como más adelante en la estructura narrativa de la Biblia vamos a ver que primero el tabernáculo y mucho después el templo alojan la presencia de Dios, y este es el propósito principal de ambos espacios. De forma análoga, el comienzo de Génesis, el comienzo de nuestra Biblia, nos presenta a Dios ordenando la creación, creando primero la creación, ordenándola después para crear un espacio santo donde su presencia se haga patente, o esté alojada o albergada, o que more. Cualquiera de estos verbos nos sirve. Por tanto, la creación en su conjunto constituye el templo en el que habita la presencia de Dios. Eso es lo que nos estaría contando Génesis 1. Y ahora veremos que nos cuenta Génesis 2. Pero Génesis 1 es que toda la creación constituye el templo en el que habita la presencia de Dios. Esto a nosotros nos resulta extraño porque nuestros patrones culturales son otros, y por eso debemos explicar por qué una creación que ampara la presencia de Dios es importante para la narración bíblica. Bueno, los que estáis habituados a escuchar mis predicaciones ya sabéis por qué. Eh, teniendo en cuenta todo la narrativa bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento. Ya sabemos por qué, pero como estamos empezando, pues en esta nueva temporada, empezamos la Biblia de nuevo otra vez, por tanto, nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Por qué una creación que ampara la presencia de Dios es importante para la narración bíblica? Debemos entender que en la Biblia Dios es fuente de toda sabiduría y orden, y que aunque el mundo ha sido creado bueno por Dios, como ya nos ha dicho Génesis 1, en la creación existe la posibilidad, según leemos en versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, que Dios crea el mundo, pero el mundo estaba desordenado y vacío. No tengo ahora tiempo de explicar lo que eso supone y lo que significa, pero nos quedamos con esta idea de que Dios crea, pero una creación que es una creación buena. El propósito de Dios es siempre para bien, pero por el hecho de ser creación existe la posibilidad de que el mal y el desorden emerjan dañando la creación de Dios. En Génesis 1, eso solamente es una posibilidad, o una potencialidad. Potencialmente existe esa posibilidad, aunque ahí en Génesis 1 todavía no se ha producido. Eso tenemos que esperar a Génesis 3. Pero el que Dios haya creado la creación buena no implica que no exista la potencialidad para el desorden, y con el desorden el mal. Bondad no es igual que perfección, pero esto hoy no puedo explicarlo porque eso pertenece más a la reflexión de Génesis 1. Así que nos quedamos con esta idea. Por el hecho de que el mundo es creación y no es Dios mismo, no hay Dios y el mundo no están igualados, existe esa posibilidad de que el desorden emerja. En realidad en Génesis 1 tenemos no orden, Génesis 2 orden, Génesis 3 desorden. Pero como digo, esta secuencia hoy no puedo explicar. Por lo tanto, la presencia de Dios es fuente de un orden
sabio que restringe y que limita esa posibilidad del mal, esa posibilidad del desorden o esa realidad del no orden que tenemos en Génesis 1. Esto es básicamente lo que nos cuenta Génesis 1 y 2. Sé que se quedan muchas cosas sin explicar, pero entonces esta predicación duraría mucho y tendríamos que ver Génesis 1, 2 y 3. Como estamos centrados en el capítulo 2, nos quedamos con esta idea, de que Génesis 2 nos está hablando de Dios ordena el mundo para que el mundo sea habitable para su presencia. Por tanto, no tiene que ver cómo Dios ha hecho el mundo, sino en cómo Dios ordena el mundo para ser habitable por su presencia. Con todo esto, tienes ya más o menos claro. Ahora podemos abordar los elementos principales de nuestro texto de hoy, que comienza con las palabras estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Versículo 4. En realidad, habría que dividir el versículo por la mitad, porque el Génesis 1 terminaría aquí en la primera parte del capítulo 2 y capítulo 2 comenzaría en esta segunda parte del versículo 4. Pero bueno, eso explicar eso también lleva su tiempo, así que lo dejamos ahí. Lo he dejado para nuestra predicación como un todo, el versículo 4, y no nos preocupa ahora ese tema. Lo importante es que haya un Dios creador significa que hay una distinción entre Dios y su creación. Ya lo hemos dicho anteriormente, la creación no es Dios. Por lo tanto, como no es Dios la creación, existe la potencialidad del no orden y del desorden ahí, en el acto mismo de la creación. Por lo tanto, Dios y su creación no son iguales, son distintos. Y esto es algo muy importante y algo polémico en el mundo de la Biblia, porque en aquel mundo no era evidente una afirmación como esta. De hecho, lo evidente era lo contrario. Lo evidente era que el mundo era divino o estaba divinizado. O dicho de otra manera, que todo estaba lleno de dioses, como decían los griegos. Las sociedades arcaica se concebía que entre el cielo y la tierra todo estaba conectado. Era un mundo atravesado de fuerzas y de dioses. Muchas de las religiones orientales se estructuran sobre esa base. Las religiones tradicionales de las diferentes culturas también. E incluso perviven en determinadas concepciones del mundo, determinadas ideologías del ecologismo, o mejor dicho, de determinadas versiones del ecologismo, o distintas versiones populares que ahora en Occidente se promueven acerca del karma y todo este tipo de cosas. Entonces, sí, quiero decir con esto que esa es una visión que sigue siendo hoy estando muy presente en el mundo, en muchos lugares. Pero cuando la Biblia afirma que en lugar de ese mundo divinizado, el mundo es creado por Dios, eso lo cambia todo. En primer lugar, porque el mundo deja de estar divinizado y se convierte en creación, de manera que todas las mediaciones desaparecen. El resto de los dioses se convierten en ídolos, la magia y la divinación se prohíben y el culto a los muertos no tiene cabida. Y esto es, por ejemplo, rasgos definitorios eh, del contexto religioso, vamos a decir de esta forma que no me gusta, pero bueno, del mundo de la Biblia, de Israel. La razón para todo ello es que el mundo se ha convertido en creación de un Dios único, que trasciende su creación, pero que al mismo tiempo tiene capacidad de actuar y hacerse presente en ella. Es más, su presencia se convierte decisiva en la relación con el ser humano, como vamos a ver hoy, como vemos constantemente a lo largo de toda la Biblia. Para la Biblia, Dios no es el mundo no es Dios, porque es creación de Dios. Por lo tanto, ahí tenemos una primera distinción.
Pero también la Biblia, Dios no está alejado, siendo un otro completamente diferente de su creación. Allí los cielos lejos, que no tiene nada que ver con el mundo y que no actúa en el mundo de ninguna manera. Tampoco esa es la concepción de la Biblia. Dios no es el mundo no es Dios, pero Dios no está alejado del mundo, de forma manera que la realidad de Dios irrumpe en determinados momentos, tiene puntos de contacto con su creación. Y esta es la manera más adecuada, el modelo más adecuado para entender la relación de Dios y el mundo que tenemos en la Biblia. Esto afecta a la manera de comprender qué es el ser humano también, es decir, no solamente la relación de Dios con el mundo, sino la manera en que entendemos qué es el ser humano, quién es el ser humano. Lo leemos en el versículo 7 de este capítulo 2. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y se convirtió en un ser vivo. Aquí el texto hace un juego de palabras. Hombre es en hebreo Adam y tierra es Adamá, que significa tierra cultivable. Es decir, el nombre Adán tiene que ver con ser hecho de la tierra. Pero Adán y Adamá, tierra, ser humano y tierra cultivable, tienen una relación y ahora lo vamos a ver más adelante. Así que el nombre Adán no es solo un nombre propio como tal, sino que hace referencia a la condición de ser humano. O sea que en estas referencias que tenemos aquí, en esta parte, no habla de un ser humano que se llama Adán, sino que está hablando del ser humano en términos representativos, arquetípicos, genéricos, representando a todo el ser humano. Por lo tanto, lo que tenemos aquí, se habla de aquí de la condición del ser humano, más que de un ser humano en concreto. De esa manera se enfatiza que el ser humano está hecho de la tierra, que pertenece al mundo creado por Dios. ¿Qué significa esto? Que el ser humano no es divino. Y eso lo coloca a salvo del engranaje cósmico y personal de ese mundo divinizado del que hablábamos antes, y no a merced de un sinfín de fuerzas o de entidades presentes en ese mundo divinizado. Pero hay algo que le confiere su condición de ser vivo al ser humano. Es que Dios mismo es el que sopla un aliento de vida en él, el ruaj, en hebreo, que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Para la Biblia, el ser humano debe su vida a Dios mismo. El aliento de vida de Dios es lo que sustenta la vida del ser humano. Dios es fuente de toda la vida. Por ello, en medio del huerto, ¿qué es lo que tenemos? Versículo 9, un árbol de la vida. Sobre esto volvemos ahora. De esta manera, el ser humano tiene una relación especial con Dios único y creador. Mientras que en el mundo divinizado el ser humano es muchas veces concebido como esclavo de los dioses o a merced de un destino frío y ciego o de un karma que se presenta como ley causa-efecto que lo encadena a una infinita red de renacimientos. Todo esto desaparece por el hecho de que el mundo es creación de Dios. Debemos recordar lo dicho, en el relato se nos está narrando que Dios está poniendo orden en su creación para que su presencia esté en relación armoniosa con el ser humano. En Génesis 1, todo el cosmos es templo para la presencia de Dios, como ya hemos dicho, pero en Génesis 2, al igual que el templo después tendría un lugar santísimo, el tabernáculo, el templo tiene un lugar santísimo, ese templo cósmico de la creación tiene un lugar santísimo también donde habita la presencia de Dios, que es el huerto del Edén. O sea, el huerto del Edén hace las veces del lugar santísimo respecto al templo. Igual que la creación es el templo, el Edén es el lugar santísimo donde habita la presencia de Dios. Igual que el templo después tendría su lugar santísimo donde estaría la presencia de Dios. Esta era una forma habitual en el mundo antiguo para expresar que este es un lugar
santo, es decir, que mora la presencia de Dios. Santidad hace referencia a aquello que está en relación con Dios. Esto es santo, aquello que está en relación con Dios. Allí donde está Dios, eso es un lugar santo. Todo lo que está en relación con Dios es santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Aquello que califica a Dios es la santidad. Sobre eso hablaremos otro día. La referencia a un río que sale de Edén y que se bifurca en 4, tenemos los versículos 10, 11, 12, 13 y 14, que interrumpe un poco lo que es la narración en sí misma. Es no solamente una referencia geográfica, sino que el río indica la plenitud de vida asociada a la presencia de Dios. Por eso mismo, en la visión del templo renovado que tenemos en Ezequiel 47, también tenemos un río que sale del templo. Y cuando Jesús está hablando de aquellos que nacen de nuevo, tienen el Espíritu Santo, dice, correrán, nacerán de ellos ríos de agua viva. Esa es la misma idea. Es decir, tiene que ver con la vida de plenitud de Dios mismo. Somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, surgen o nacen o brotan de nuestro interior ríos de agua viva. Es decir, es la misma idea. Tenemos aquí, vemos cómo entender el texto siempre dentro de sus contextos culturales y sociales nos permite entender el texto mucho mejor. Por lo tanto, del Edén sale un río que después se bifurca en 4 y habla de la plenitud de vida asociada a la presencia de Dios. Ahí precisamente es donde se establece esta relación de Dios con el ser humano, en este lugar santísimo dentro de la creación, en este lugar santo, versículo 8, que es el jardín del Edén, en el que se sitúa en el Edén. Y como símbolos de esa presencia de Dios, tenemos dos árboles, el árbol de la vida, no en vano es el árbol de la vida, claro. Precisamente estamos hablando de todas esas mismas ideas, ¿no? El lugar donde está Dios, tenemos precisamente de donde mana la vida. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 9. ¿Qué significan estos árboles? Bueno, ya hemos explicado bastante. Por un lado, que Dios es fuente de vida. Este es el árbol de la vida. Y por otro lado, que es fuente de sabiduría. Es el conocimiento del bien y del mal. Por tanto, ¿qué nos están diciendo esos dos árboles dentro de este espacio santo, dentro de la creación? Que la vida y la sabiduría vienen de Dios, que Dios es fuente tanto de la vida como de la sabiduría. Esto lo vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia. Y más adelante tendremos quién es, como dirá el apóstol Pablo, Jesús el Mesías, sabiduría de Cristo, el Mesías, es sabiduría de Dios. Bien. Bueno, seguimos haciendo asociaciones, pero no quiero irme demasiado, si no, se nos dilata el tiempo. Que el mundo ya no esté divinizado también implica una diferencia, no solo en la relación del ser humano con Dios, sino en la relación del ser humano con el propio mundo. Lo leemos en el versículo 15. Entonces, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. El mundo ya no aparece al ser humano como algo misterioso, como algo lleno de miedos y tabúes, sino que el mundo creación de Dios se muestra al ser humano como algo cultivable y que podemos cuidar. Y es destacar aquí dos verbos, labrar y cuidar.
Génesis 2, versículos 5 y 6, que no hemos visto, que lo vemos ahora, nos presenta un estado de la creación en el que todavía no hay ser humano que intervenga creativamente y que transforme la creación. No significa que no hubiera plantas como tal, sino que todavía no había cultivo ni agricultura. Versículo 5. Ni había ser humano para que lo labrara. Si el mundo es un templo y el huerto del Edén es su lugar santísimo, el ser humano con estas acciones, labrar y cuidar, por la que es comisionado cuidar de este huerto, se convierte en un sacerdote que cuida de ese templo y que continúa la acción de Dios de poner orden en su creación. Es decir, que las acciones de labrar y cuidar son acciones sacerdotales, no meramente de cuidado de un espacio verde o de un huerto, sino de un espacio santo. Es decir, que de esta manera el ser humano se convierte en corregente del cuidado de la creación, es decir, que reina con y junto a Dios. Lo que nos está contando Génesis 2 es que el ser humano es sacerdote y rey. Pero cuando en Génesis 3 entra el desorden en la creación, entonces esas funciones quedan alteradas. Pero nos suena algo esto que el ser humano es sacerdote y rey, que otro ser humano encarnará de esa forma adecuada y conforme a la voluntad de Dios, el ser sacerdote y rey. Bueno, pues el Mesías, por supuesto, Jesús el Mesías. Y así se nos va a presentar después en el Nuevo Testamento en muchas ocasiones. Pero, como digo, esto siempre hacer todas estas asociaciones para que veamos que todo tiene una continuidad. Pero no podemos extendernos. En el mundo antiguo había jardines dentro del recinto de los templos, donde había árboles y animales que eran cuidados por los sacerdotes como parte de su servicio, como parte de la ordenación del mundo. Y todos esos elementos son los que encontramos en el jardín del Edén. Por tanto, con todo lo que ya hemos dicho, Dios es fuente de toda la vida, de toda la sabiduría. Él nos recuerda el libro de Proverbios, que está dedicado precisamente a la sabiduría de Dios. El Señor da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Dios es fuente de toda la vida, pero también de toda la sabiduría. De esa forma el mundo se vuelve transparente para el conocimiento del ser humano. Esta idea que está de fondo en nuestra cultura, incluso en la ciencia. ¿Por qué hacemos ciencia? Hacemos ciencia porque tenemos la confianza de que el mundo puede ser conocido por el ser humano. Esto nos dice la Biblia que es parte de la sabiduría de Dios, que Dios da su sabiduría, transmite su sabiduría al ser humano y que eso permite que el ser humano pueda conocer el mundo. Pues esta es la premisa fundamental desde la que hacemos ciencia, porque tenemos la confianza de que el mundo puede ser conocido por el ser humano. No ha sido así en todas las culturas. De hecho, muchas culturas no se ha desarrollado ese conocimiento del mundo. Bueno, el mundo deja de ser esa realidad opaca al conocimiento del ser humano sobre el que se cierren multitud de fuerzas oscuras, predecibles, como corresponderían a un mundo divinizado. El mundo creado por Dios puede ser conocido por el ser humano, pero, y esta es una advertencia, que nos hace la Escritura, nunca en autonomía de Dios. Por eso dice, versículos 16 y 17, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esto que descontextualizado, al margen de su contexto cultural y social, puede parecer una orden arbitraria. En realidad, lo que nos está diciendo es que de Dios es el que procede la sabiduría, que Dios es fuente de la sabiduría, es decir, del conocimiento del bien y del mal. Pero que cuando el ser humano decide ser fuente de sabiduría para sí mismo, en ausencia de Dios, entonces se produce la presencia del desorden. ¿Por qué vemos un mundo desordenado actualmente? Porque el ser humano quiere ser fuente de sabiduría para sí mismo. Se convierte en fuente de sabiduría para sí mismo. Alguien dirá, bueno, pero no todo el mundo hay desorden, también hay orden, y parte de ese orden es creado por el ser humano. Claro, porque el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, en Dios le ha dado la capacidad de producir orden por medio de un conocimiento sabio. Pero ese conocimiento y ese orden y esa sabiduría que el ser humano atesora para sí mismo, produce desorden. Por lo tanto, tenemos en el mundo orden y desorden al mismo tiempo. Es más, en muchos ámbitos, en muchos momentos, el desorden prevalece sobre el orden. Pero también habría no orden, es decir, elementos que no están sujetos a el desorden que produce el ser humano por sí mismo, sino elementos que son consustanciales a la condición de creación del ser humano. Bueno, como digo, haría falta más tiempo para explicarlo esto, y hoy no nos corresponde, que no estamos en Génesis 1 ni en Génesis 3. De Dios, como digo, entonces procede la sabiduría, el conocimiento del bien y del mal, y no hay, por así decirlo, una esfera en la que el ser humano puede decir que no necesita a Dios. Por eso, el día en que el ser humano cree que no necesita a Dios y que puede determinar por sí mismo, en su ausencia, la ausencia de Dios, lo que es bien y lo que es mal, ese día el ser humano está condenado a la muerte. La muerte no tiene que ver solo con el cese de la vida, sino con el reino de la muerte, es decir, con aquel poder que atenta contra el propósito de bondad con el que Dios ha creado el mundo. Este es el reino de la muerte, que rompe el elemento de desorden, que rompe ese poder que es contrario a la condición buena de Dios, la creación buena del mundo creado por Dios. Por eso, más adelante, en el relato, es decir, Génesis 3, se constata la mortalidad del ser humano, precisamente en su condición de ser hecho del polvo de la tierra. A partir de ese momento, el ser humano es un ser humano que tiene plena conciencia de su propia muerte. Génesis 3, versículo 19. Ahí el ser humano que ya ha decidido ser fuente de sabiduría para sí mismo, lo primero que conoce es que muere. Aunque la condición de mortal, la mortalidad, la condición mortal, es también inherente al ser humano en su condición de creación. Ya que ha sido formado del polvo, lo tenemos en este capítulo 2, como hemos visto anteriormente. Pero si Dios ha creado una creación buena y la ha ordenado con sabiduría para hacer de ella un espacio habitable para su presencia en relación armoniosa con el ser humano, ¿por qué no ese es el mundo en el que vivimos? ¿Qué pasa con el mal? ¿Qué pasa con el dolor? ¿Qué pasa con el sufrimiento? ¿Qué pasa con la muerte? Con la como cese de la vida, pero también como destrucción de la creación buena de Dios. Bueno, pues tenemos toda la narrativa bíblica para responder a esa pregunta, y a lo largo de toda la temporada lo iremos viendo. Pero si retomamos las preguntas del principio,
O la primera pregunta del principio, ¿por qué hay algo en vez de nada? El relato bíblico nos responde, porque hay un Dios que ha creado todo, pero además la presencia de ese Dios, que es creador, es fuente de orden y de sabiduría. O, dicho de otra forma, porque Dios es sabio, es capaz de crear un orden. Y en relación con este Dios creador, sabio y bueno, la vida adquiere su sentido y su propósito. Y esto es lo que el relato de Génesis 2 nos está transmitiendo, nos está contando. Es necesaria la relación con Dios para que el mundo adquiera su sentido pleno. Nuestras vidas adquieran su propósito pleno para que podamos comprender y ver el mundo según el propósito creador de Dios. Y esa es la respuesta bíblica a la pregunta ¿por qué hay algo en vez de nada? Y a la pregunta de qué cabe esperar del mundo y qué cabe esperar de nosotros. Por supuesto, esto es solamente un anticipo de una respuesta mucho más larga, que es la que la Biblia nos va a ir transmitiendo a lo largo de todas sus páginas y a la que invitamos a todos los que nos escuchen a seguir para seguir comprendiendo y para seguir descubriendo el propósito de Dios para su creación y para cada uno de nosotros en nuestra propia vida. Amén.